Muy bien. Bueno, pues entonces, otra vez buenas noches a todos. Espero todos estén bien. Hoy es día 22 de septiembre de 2021. Estamos justamente en la plática número 21 y así. La plática número 21 del programa Red con Familias, que en este caso se trata de el cuarto ciclo, que fue un ciclo que dedicamos a todo lo que tenía que ver con la cuestión de la inclusión educativa. Tuvimos varias pláticas inherentes a la inclusión. Obviamente es un ciclo de conferencias que inició desde el mes de julio, si mal no recuerdo, entre julio y agosto, y que tenían la intención de ayudarnos a prepararnos un poco más desde la perspectiva conceptual con respecto al tema de cómo enfocar, ¿no?, los procesos de inclusión educativa y cómo enfocar también de cierta manera toda la comprensión que debemos tener sobre lo que significa incluir a un alumno con neurodiversidad en la escuela, qué características debe tener cada uno de esos escenarios, ¿no? La plática de hoy espero que no sea muy larga para nosotros, que podamos abarcar un poquito los conceptos de los que queremos hablar y que en base a eso pues sea eh, pues breve, a la vez agradable y a la misma vez también, por supuesto, informativa para todos ustedes, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ¿qué tuvimos en este cuarto ciclo? Tuvimos en primer lugar una plática, vamos a llamarla esta la plática introductoria, que recibimos gracias a la participación de Laura, nuestra especialista, que además es coordinadora de este programa de Red con Familias de nuestro grupo, y donde Laura nos habló un poquito de lo que tenía que ver con la parte de conceptualización, las diferencias evidentemente entre lo que era integración, entre lo que era inclusión, y sobre todo, qué teníamos que saber sobre la educación inclusiva, qué teníamos que saber de lo que sí es, de lo que no es, y cómo llegar a que hablemos de una educación inclusiva en nuestro contexto actual, ¿no? La plática la pueden ver dentro del canal, es la plática número 16 que se dio. A la plática de Laura le siguió específicamente la plática, déjame ver si puede avanzar, una plática que hicimos en colaboración con la licenciada Mónica Steny Cedillo y que trató justamente sobre la cuestión de la educación o el modelo híbrido para las familias con neurodiversidad. O sea, todo este sistema que venía ahorita con las clases en línea, con las clases presenciales, con las clases, ahorita estamos viendo incluso muchos niños que van a la escuela un rato, salen de la escuela, regresan a casa y siguen conectados en casa, entonces hay un poco de un modelo raro, ¿no? Incluso acá en Monterrey regresamos a clases, luego muchos colegios volvieron a cerrar de inmediato, ahorita están volviendo a abrir en estas últimas semanas de septiembre y realmente no sabemos bien qué va a pasar en un futuro, cómo va a ir avanzando todo el sistema, ¿no? Tuvimos una tercera intervención, que fue la plática número 18, y en este caso la plática 18 fue impartida específicamente también por un servidor, por Edel López Aguiar, el coordinador general de Red, donde hablamos sobre el tema de los hábitos de estudio. Hablamos de la importancia que tenían los hábitos de estudio en la casa, la importancia que tiene el hecho de que como familias fomentemos hábitos de estudio con nuestros hijos y sobre todo cómo ayudarlos a generar un hábito de estudio adecuado, cómo ayudarlos a tener un sistema, un ambiente y un entorno que verdaderamente estimule los hábitos de estudio desde la casa. No todo lo que tenemos que aprender está en la escuela o está en un programa educativo, pero sí puede ser que esté en los libros, sí puede ser que esté en la información, sí puede ser que esté en los archivos multimedia, a los que hoy en día podemos tener acceso gracias al uso del Internet, de la educación basada incluso en la tecnología, ¿no? Tuvimos, posterior a esta plática 18, que fue la plática sobre los hábitos de estudio, que recuerden que todas están en el canal de Red, en el canal de YouTube, que al final les vuelvo a explicar un poquito sobre cómo funciona. Tuvimos la plática número 19, impartida por Rosa María Castro, una de las especialistas de Red que trabaja justamente en la sede de Colima, y Rosy nos habló sobre los aprendizajes claves, sobre todo el tema de los aprendizajes, digamos, vamos a llamarle esperados desde el punto de vista de lo que la Secretaría de Educación Pública nos plantea sobre lo que debe aprender un niño cuando está en el nivel de preescolar, cuando está en el nivel de primaria, qué es lo que se espera de la escuela con respecto a la educación, ¿no? Hoy justamente hablaba con una mamá que me comentaba que había tenido una reunión con la escuela de su hija y le contaba un poquito, o sea, el curso era un poco para explicarle
a ella como familia cuáles eran las expectativas del grado en el que estaba su hija, que es primero de primaria, y evidentemente quedó muy sorprendida cuando se enteró de todo lo que se suponía que debía aprender su hija en este ciclo, ¿no? Y me decía justamente, yo no siento que esté preparada para aprender todo esto porque creo que le faltan cosas que puedan ser previas. Y en efecto, a veces lo que nos pasa es que si no empezamos a reconocer qué es lo que se espera de cada grado, puede ser que nos pase por delante y no nos enteremos muy bien. Y la verdad es que fue muy agradable escuchar a Rosy contarnos un poquito sobre todo este tema, sobre cómo se deben hacer los ajustes curriculares, sobre cómo se debe hacer toda esta evaluación, digamos, de los aprendizajes, de los campos formativos incluso en los cuales está dividido el sistema educativo o el programa educativo al que acceden hoy todos sus hijos, independientemente de que estén en escuelas públicas o en escuelas privadas. Hay un modelo, digamos, que de alguna manera lo integra todo en ese sentido, ¿no? Y después de Rosy, tuvimos nuestra penúltima plática de nuestro ciclo de inclusión educativa, que fue impartida por las licenciadas en Educación Especial Lourdes Villanueva y María Fernanda Cervantes. Tanto Yuyi como Fer nos ayudaron mucho a entender lo que se conoce como requisitos sociocomunicativos para la inclusión. O sea, aquellas habilidades que se espera tengan nuestros hijos, que se espera tengan nuestros alumnos, para poder acceder de una manera plena, de una manera mucho más, digamos, aprovechada de la situación, o una manera que les permita apropiarse mejor del modelo educativo a través, por ejemplo, de habilidades de comunicación temprana, de habilidades de atención, de habilidades visuales, auditivas, de habilidades incluso de autonomía, de habilidades cognitivas específicamente, y nos ayudaron mucho con una presentación muy bonita a ver un poquito cada uno de los indicadores que se tenían que considerar para que también fueran parte, ¿no?, de lo que la familia debía considerar como parte del modelo, e incluso también de lo que los propios terapeutas tenemos que saber que debe ser estimulado y que debe ser trabajado en nuestros alumnos cuando asumimos que la terapia es un factor que coadyuva y que colabora con los procesos de inclusión, para lo cual se supone que sí debemos estar preparados y que debemos estar trabajando todos nosotros. Y bueno, como resultado de estas 5 pláticas previas sobre inclusión, el día de hoy tenemos una plática sobre los modelos educativos y la neurodiversidad, y es el cierre, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera quise hacer una breve revisión con ustedes de lo que habíamos trabajado y sobre todo entender de qué se trata el tema de hoy. El tema de hoy es un tema donde vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos modelos educativos. Les quiero nombrar un poquito cómo se llaman estos modelos educativos, qué características tienen diferentes tipos de modelos educativos. Me voy a detener probablemente en un par de ellos que son un poco más reconocidos a nivel nacional, digamos, sobre todo en nuestro contexto también latinoamericano. Pero bueno, sí quiero ayudarlos a entender que hay diferentes conceptos detrás de todo este asunto, detrás de todo este tema de la inclusión y de los modelos educativos, y sobre todo también entender un poquito qué considerar a la hora de elegir un modelo para un niño con neurodiversidad, cuáles son los principales modelos que tenemos y qué características deben tener estos modelos, o qué características debemos considerar en nuestros niños para que puedan imponer en un modelo más específico desde esta misma perspectiva, ¿no? Siempre vimos, y esto lo vimos, yo estoy seguro que lo vimos cuando Laura nos dio la plática introductoria, que existen 4 claves conceptuales para que un modelo de inclusión funcione. Definitivamente, cuando se trata de neurodiversidad, tiene que haber una perfecta coherencia y una perfecta comunicación entre el alumno, la escuela, la familia y los apoyos. Vamos a llamarle los apoyos a los terapeutas, a las personas que desde afuera apoyamos en el proceso de inclusión y en el proceso de desarrollo del niño. Todos los especialistas que trabajamos en red pertenecemos a este grupito azul que hay ahí, que se llama apoyos o terapias, y todos los colegios evidentemente pertenecen al grupo de escuela, ¿no?, que son los que justamente tienen un programa. Muchas veces que vamos al colegio a una reunión o a una, por ejemplo, de revisión o cosas por el estilo, una de las primeras cosas que siempre planteamos y en las que siempre insistimos es que los colegios comprendan que el trabajo de los terapeutas es justamente apoyar el proceso de desarrollo del niño con respecto a la inclusión. O sea, no se trata de que los terapeutas le digamos a la escuela lo que tiene que hacer, sino que es justamente todo lo contrario. La escuela nos debe decir lo que el alumno necesita, ¿no? Ustedes pueden ir hoy
a un colegio que tenga salones muy pequeños, todos los salones con computadoras, por ejemplo, y a lo mejor el colegio te dice, oye, yo no necesito que mi alumno o que tú, vamos a llamarle alumno terapéutico, requiera o tenga un buen manejo de un entorno abierto, de un entorno social muy amplio, porque los grupos son muy pequeños y la maestra es permanente para ellos, pero sí necesito que tenga mejores destrezas para el manejo de la computadora, o sobre todo para el cuidado de los equipos electrónicos y demás. Entonces, la propia escuela muchas veces me va diciendo al terapeuta qué tipo de apoyos o qué tipo de destrezas necesita el alumno y el terapeuta debe ir apoyando justamente en ese sentido. Y así es como debe plantearse la relación entre todas estas variables para que realmente funcione bien, ¿no? Y es imprescindible, obviamente, tomar esto como una de las primeras consideraciones para que cualquier modelo funcione. Si no hay un buen equipo, si no hay una buena clave de comunicación entre los implicados en el proceso de inclusión, definitivamente es muy difícil que tengamos un buen resultado de inclusión o un buen resultado de integración de nuestros alumnos, ¿no? Luego tendríamos que también preguntarnos, evidentemente, con qué aprendemos en la escuela. ¿Qué necesita un alumno para poder aprender? ¿Cuáles son las herramientas que debe llevar desde el punto de vista del aprendizaje? Que esto tiene un poco que ver con lo que nos hablaba tanto Yuyi y Fer en la clase anterior, como lo que nos habló Rosy también en la clase previa a todo esto, ¿no? Y es un poquito, pues evidentemente, lo primero que se requiere, y esto es algo que nos preocupa muchísimo a veces, para poder aprender en la escuela, con qué aprenden nuestros niños en la escuela, es con motivación, con interés. Un chico que llega a la escuela y no tiene interés en las actividades que se le están proponiendo, definitivamente es un chico que no va predispuesto a este aprendizaje. Una escuela que no fomenta el interés de sus alumnos por la actividad que le está proponiendo, pues definitivamente no está generando motivación por el aprendizaje. Y ojo, porque no se trata solamente de que el niño llegue a la escuela con ganas de aprender, sino que también la oferta de aprendizaje que la escuela le propone al niño responda a los intereses y a las motivaciones que el niño tiene, ¿verdad? También aprenden, evidentemente, con buenos o con adecuados mecanismos psicológicos de atención, imitación, de autorregulación incluso, ¿no? Hoy veíamos justamente el ejemplo de un alumno que le decía, y hablaba yo en una reunión que tuvimos hoy en una escuela, y le decía yo a la psicóloga, le decía, fíjate cómo ves en un grupo de 10 alumnos y ves a 9 alumnos, que cuando la maestra dice, oigan chicos, los 10 alumnos hacen esto, ¿no? Y voltean y de alguna manera regulan su conducta motora para poder prestar atención a lo que la maestra les va a decir, ya sea una instrucción corta o una instrucción o una explicación muy larga. Y definitivamente veíamos a este otro niño que de pronto no podía parar de moverse, que incluso le daba la espalda a la maestra. Y yo le decía, evidentemente, con esta falla autorregulatoria, con esta falla en un mecanismo de atención tan importante, pues educarlo desde un punto de vista social es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, ¿con qué aprendemos en la escuela? No solamente con que tengamos interés por el contenido, sino con un grupo de mecanismos psicológicos que nos van a ayudar. Vamos a llamarle a esto de procesos cognitivos o procesos psicológicos que nos ayudan a ese aprendizaje, ¿no? Y evidentemente tenemos que aprender basados en el lenguaje. ¿Por qué basados en el lenguaje? Porque la mayor parte de los modelos educativos a los que estamos expuestos tienen un sustento inherente al lenguaje y a la comunicación. Casi todo el contenido está basado en una explicación, las instrucciones están basadas en una explicación, están basadas en una construcción gramatical que le dice al alumno lo que tiene que hacer con el material o con la actividad que la maestra le está proponiendo, aunque no en todos los modelos funciona igual. Ahorita podemos debatir un poquito sobre este tema, pero definitivamente las de lenguaje y comunicación son uno de los principales obstáculos, como bien vimos con Fer y con Yuyi la quincena pasada, para que la inclusión funcione de manera adecuada, ¿no? Obvio, tenemos que llevar también muy buenas funciones cognitivas, una buena memoria, una buena atención, un buen proceso de percepción, un grupo de habilidades, por ejemplo, para clasificar, para entender secuenciaciones, para entender incluso dominios temporales, dominios espaciales, de forma tal que el aprendizaje sea cognitivamente viable. Si cognitivamente no tengo habilidades o tengo dificultades importantes, es muy difícil que la inclusión sea eficiente desde el punto de vista del aprendizaje académico, sobre todo, ¿no? Tengo que llegar a la escuela también con herramientas de autonomía personal. El alumno que todo el tiempo descuida su chamarra, que la deja tirada en cualquier lugar, que se quita los zapatos, el alumno y no se lo sabe poner después. El alumno, por ejemplo, hoy por hoy, que no puede tolerar el tapabocas puesto, el alumno que no cuida su mochila, que no puede abrir su lonchera, que tiene dificultades para
comer con cierta autonomía, que tiene dificultades de control de esfínteres, definitivamente puede presentar ciertos obstáculos para poderse incluir adecuadamente, ¿no? El alumno que trae dificultades en sus conductas sociales inherentes a respetar el espacio físico de los demás, a respetar las pertenencias o los alimentos de los otros, a respetar incluso el espacio físico del entorno educativo, el alumno que todo el tiempo está queriéndose salir del salón, que todo el tiempo está de cierta manera irrespetando ciertas normas de comportamiento, y el alumno que además de eso no tiene cierto grado de bienestar físico. Un alumno, por ejemplo, que llega a la escuela y que trae trastornos graves de sueño, trastornos graves alimenticios, trastornos graves desde el punto de vista neurológico, pues definitivamente todos estos procesos pueden afectar el modelo de inclusión que vayamos a llevar con ellos. ¿Qué te dice esto? De todas formas, en realidad, que todo este pie, toda esta pizza, digamos, estas rebanadas que estamos poniendo acá de habilidades, tienen que ser objeto de la observación del especialista que trabaja en inclusión, tienen que ser objeto de la escuela que va a recibir a este niño y tienen que ser objeto de observación de la familia que quiere incluir a su niño. En función de muchas de estas habilidades, en función de muchas de estas áreas, es que se puede decidir qué modelo es más eficiente o qué modelo es menos eficiente para los chicos con los que nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de inclusión. Y evidentemente no olvidar entonces, ahí como última diapositiva de este momento, que también vamos a la escuela a aprender ¿qué? A aprender esas mismas conductas de autonomía personal, a aprender esas mismas conductas de autonomía social, a adquirir habilidades sociales, a adquirir funciones de comunicación, a adquirir habilidades de juego, a adquirir contenidos curriculares, a aprender deportes y a aprender responsabilidades personales. Cuando la familia piensa que ir a la escuela es exclusivamente aprender los contenidos curriculares y todo su foco de observación está centrado en que sus hijos aprendan las matemáticas y el español, la lectura, la escritura, las sumas y las tablas de multiplicar, y se olvidan de evaluar todo esto, porque no hacemos un examen de autonomía personal en la escuela. No te llega un examen de habilidades sociales y relacionales, ni te llega un examen sobre los deportes, por ejemplo. No sé cuándo ustedes han visto a alguien que repruebe o que lo manden a apoyo desde el punto de vista deportivo, pues evidentemente eso hace que pensemos que la escuela es básicamente un escenario de aprendizaje curricular, cuando realmente no lo es. Es un escenario para el aprendizaje de todas estas funciones que tenemos acá, ¿no? Y eso evidentemente tiene mucho que ver también con cómo le hace una familia para elegir el colegio al cual va a ir su hijo. O sea, cómo elige una familia el colegio de su hijo. Estuvimos hablando con muchas familias, les hemos estado preguntando, hemos tenido evidentemente la experiencia de todos estos años trabajando con muchos de ustedes también, y sabemos que se toman evidentemente una de las primeras claves conceptuales que usa una familia para decidir a qué colegio quiere llevar a su hijo, es la referencia que otras familias le den sobre esos colegios. Si algo tenemos hoy en día en Facebook, en Instagram, en Twitter y en muchas de las redes sociales, son grupos de familias que intercambian información a la anterior. Servicios, acerca de servicios terapéuticos, acerca de servicios educativos, acerca de modelos de inclusión, cuál es la mejor escuela, en qué escuela les ha ido bien, en qué escuela les ha ido mal. Por lo tanto, si un colegio quiere ser de alguna manera promovido, lo ideal es que sea referido por otra familia, porque entre las familias siempre, siempre, siempre nos vamos a comunicar muchísimo, ¿verdad? También la familia a veces elige el colegio de acuerdo a la historia familiar. Yo tengo a muchos de nuestros chicos que van a la escuela a la que han ido sus hermanos, y esa es la escuela que la familia decide para ellos, independientemente, y lo veo a veces en un colegio que es bilingüe, donde el 80% de la información se da en inglés, y mandamos a un niño no verbal a esa escuela. ¿Por qué? Porque es la escuela a la que fueron sus hermanos, incluso a veces es la escuela a la que fue su mamá o fue su papá. Y evidentemente la historia familiar determina que voy a mandar a mi hijo a este colegio, independientemente de que el colegio tenga o no tenga las condiciones para que mi hijo sea educado, ¿no? También, a veces, uno de los criterios que se utiliza no es solamente la historia familiar, sino la proximidad geográfica. Este es uno muy útil, en realidad. Muchas veces la familia me dice, oye, ¿a qué kinder debo llevarlo? Y yo siempre le digo, pues vives en Monterrey, vives en la Ciudad de México, llévalo al que te quede más cerca. O sea, porque finalmente estamos hablando de kinder. Quizás el problema no tenga que ver ahorita con elegir el modelo educativo propiamente, sino con tener un colegio al que tú puedas acceder con facilidad y que de alguna manera te permita que tu hijo dé sus primeros pasos en el modelo de inclusión, ¿verdad?
A veces elegimos el colegio incluso por reconocimiento social. El colegio más famoso, el que tiene mejores referencias a niveles sociales, por ejemplo, o lo buscamos y vemos ahí ciertos códigos, ¿no? De calificaciones y de puntajes, y en base a qué tan reconocido es este colegio, pues entonces decidimos que ese sea el colegio para nuestro hijo, ¿no? También lo hacemos por el tipo de programa educativo, que es justamente de lo que hoy queremos hablar. Hay gente que dice, no, es que yo quiero un colegio que sea constructivista, no, es que yo quiero uno que sea lo más tradicional posible, muy basado en cuestiones de conducta. O sea, cada familia tiene un criterio sobre esto, y a veces tenemos información y a veces no tanta información en realidad. Ahorita que veamos un poco los nombres de diferentes modelos, ustedes al final me podrán decir qué tanto ya sabían sobre estos modelos y su existencia o no lo sabían, ¿no? Obviamente, de las recomendaciones de los especialistas es vital. Muchas familias llegan acá y enseguida me dicen, oye, Edel, ¿a qué colegio me recomiendas llevar? Tú que ya lo conoces, ¿no? Y yo siempre digo, pues sí, yo lo conozco, definitivamente lo evaluamos, trabajamos en función de sus destrezas para la inclusión, pero a veces no podemos recomendar el colegio porque a veces dependemos de muchos más criterios para que la familia pueda tomar esa decisión, ¿no? Obviamente tampoco somos quienes para decir que un colegio no funciona o un colegio sí funciona. Hemos tenido muchísimas experiencias de colegios donde algunos niños y sus familias salen increíblemente bien habilitados, bien desarrollados, familias muy felices, y en el mismo colegio hay familias que se frustran muchísimo con niños que fracasan en el modelo educativo que se está llegando. Entonces, no hay un modelo único, no hay un modelo universal de inclusión que tú digas, en este colegio todos los niños con neurodiversidad se van a incluir con un absoluto éxito. Realmente hay muchas más variables ahí que podrían determinar eso, ¿no? Hay familias que llevan a sus hijos al colegio porque es el colegio donde los aceptan, y que muchas veces me dicen, es que no lo puedo sacar de ahí porque ¿dónde más me lo van a aceptar? Y es verdaderamente lamentable cuando una familia nos comenta algo como eso, que piensen que sus hijos pueden ser rechazados en los colegios, que piensen que incluso legalmente está permitido que un colegio saque o rechace la participación de su hijo en el colegio, porque las leyes protegen a nuestros alumnos con respecto a la inclusión, y las leyes te aseguran que no haya manera de que te lo vayan a rechazar. Entonces es a veces un poco triste, ¿no? Que sea esa la característica. Obviamente también la capacidad económica influye mucho. Los colegios varían muchísimo en términos de costos, sobre todo dentro del ámbito de los colegios privados, aunque también la mayor parte de la población de alumnos con neurodiversidad de nuestro país asiste a los colegios públicos, asiste al colegio público que normalmente se le asigna, ¿no? Y ahí la pregunta a responder detrás de todo esto, evidentemente para nosotros y para las familias que están hoy en día acá con nosotros en esta plática es, ¿qué derecho es más importante? ¿El derecho a la inclusión o el derecho a la educación? ¿Verdad? Muchas familias incluso a veces cuando consideran variables como las referencias, la historia familiar o el reconocimiento social del colegio, hemos visto niños, por ejemplo, con condiciones de discapacidad intelectual muy significativa, insisto, 12 años, alumnos no verbales, y siguen en un colegio bilingüe con un nivel de exigencia increíblemente alto desde el punto de vista académico, y la familia te dice es que él tiene derecho a la inclusión. Y yo siempre le digo, definitivamente tiene derecho a la inclusión, pero me parece que tiene mucho más derecho a la educación, tiene mucho más derecho a ser educado que a ser en este sentido incluido. De nada te sirve pensar que está incluido a un colegio porque es aceptado en este colegio si el colegio no tiene la capacidad de educar a tu hijo, o si tu hijo no tiene la capacidad de ser educado a través del programa de este colegio. O sea, cualquiera de las dos variables en ese sentido que van a estar interactuando definitivamente tienen mucha relación. Por eso es un poquito esta imagen de ahorita, ¿no? La relación que se debe establecer entre lo que son estilos y modelos de aprendizaje, vamos a llamarle a esto las características del alumno con neurodiversidad, y los estilos y los modelos educativos. No hay un alumno óptimo para ninguno y no hay un modelo óptimo para ninguno de nuestros alumnos, y es increíblemente importante que comprendamos esta situación, ¿verdad? O sea, cómo interactúan. Hay un modelo universal que es capaz de aceptar a todos los niños. Hay gente que te va a decir, no, sí, el modelo tal, definitivamente ahí todos los niños son súper felices. Y ahorita que hablemos un poco de esto, a lo mejor nos damos cuenta reflexionando, y ojalá ustedes vayan ahí apuntando sus reflexiones. Hoy pueden abrir el chat donde escribimos, y pueden escribir todo lo que quieran ahí en el chat. Mientras se les vayan ocurriendo ideas sobre lo que sea que estemos hablando hoy, pueden escribir preguntas, pero me gustaría mucho, sobre todo, que compartan también todas sus reflexiones sobre los temas que vamos a estar
hablando de los modelos para que lo puedan entender mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos proponemos como equipo de red en esta plática? Hablarles un poquito de algunos conceptos que hay sobre los modelos educativos. ¿Cómo se llaman algunos modelos educativos? ¿Qué características tienen? ¿Y qué pros y qué contras podríamos pensar con respecto a la inclusión de alumnos con neurodiversidad y sus diferentes, vamos a llamarle, características o necesidades educativas, ¿verdad? Entonces les diría yo, el concepto que les traje es el concepto que tiene la UNAD. Es una universidad que produce mucha bibliografía y mucho material sobre el tema de los modelos educativos, y ellos dicen es un concepto complejo que puede definirse como un conjunto de normas establecidas que guían el proceso de enseñanza. En otras palabras, diferentes enfoques, tanto pedagógicos como educativos, que establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudio. Eso sería un modelo educativo. Un modelo educativo es cómo se plantea metodológica y técnicamente una forma de enseñar y un grupo de contenidos a aprender por parte del alumno. Y en base a eso, pues evidentemente podríamos pensar que existen probablemente, si lo vemos un poco más coloquialmente, tantos modelos educativos como colegios existan. ¿Por qué? Porque muchas veces el modelo depende del colegio, el colegio depende de su filosofía, si lo vemos en una dirección, depende de su teoría, depende de su proceso de elaboración, pero a la misma vez el colegio depende de su espacio físico, depende de sus maestros, depende de la filosofía de sus maestros, de la experiencia de sus maestros, ¿no? Hemos visto colegios Montessori donde los maestros no son guías Montessori, lo cual hace que sea un Montessori muy diferente, y hemos visto modelos de colegios constructivistas donde no hay realmente una relación real con el constructivismo desde el punto de vista del desarrollo del alumno. Entonces, ahí, en ese sentido, hay muchas variables que tendríamos que poder considerar, ¿no? Ellos mismos, por ejemplo, la UNAD nos decía que habían tres formas muy específicas de ver los modelos educativos hoy en día. Una, que sería el modelo tradicional, que es el que se enfoca en el conocimiento del docente y donde el alumno es un receptor. O sea, en el modelo tradicional es el modelo que tenemos desde hace muchos años, es el modelo viejo, por decirlo de cierta forma, donde hay un maestro que lo sabe todo y hay un alumno que debe recibir la información que este maestro les va a transmitir a estos alumnos, ¿no? El maestro espera que el alumno aprenda todo lo que le va a explicar o todo lo que le va a enseñar, porque todo lo que el maestro sabe es lo que el alumno necesita aprender para la vida, y ahí se basa básicamente el modelo. No hay una consideración, evidentemente, de los estilos de aprendizaje, no hay una consideración de las motivaciones, no importa si al alumno le gusta más la arena y la piedra y tiene una tendencia más inherente a las ingenierías en construcción o a la albañilería propiamente, o si el alumno tiene destrezas, vamos a llamarle técnico-matemáticas o destrezas digitales increíbles, y eso lo orientaría mucho más hacia el ámbito de la programación y demás, y el maestro podría adaptarse en función de las necesidades, incluso las características o las habilidades de sus alumnos. No, en el modelo tradicional es todo lo que está escrito que se tiene que aprender, usted lo tiene que aprender. Y esto es algo que cuando lo pensamos hoy en día y hablamos con muchos colegios que son constructivistas conceptualmente hablando, al final terminan siendo tradicionales también. Porque si se lee en el concepto del constructivismo, ahí nos dice, la práctica del profesional se va ajustando a las características de los alumnos y se apoya a estos alumnos para que sean capaces de construir su propio conocimiento con el acompañamiento y guía del docente, que es capaz de ajustar su estilo y sus contenidos a las necesidades de su grupo y de su alumno. El problema de este enfoque es que presupone que el alumno está predispuesto a aprender. El alumno tiene ganas de aprender en el enfoque constructivista, ¿no? Pero si lo analizamos bien, hoy en día es muy difícil que alguno de ustedes, por ejemplo, todas las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública son de modelo constructivista. El modelo educativo mexicano es un modelo con, vamos a llamarle, enfoque constructivista, pero sin embargo, sería muy cuestionable para muchos colegios de este tipo, incluso para muchos colegios privados también, el concepto de constructivismo que normalmente manejan. Porque es que yo llevo a mi hijo a un colegio constructivista, y yo digo, si el colegio es constructivista, tu hijo debe tener un plan individualizado de desarrollo. ¿Por qué? Porque el colegio constructivista es capaz, como bien lo dice aquí, de permitir que el alumno construya su propio conocimiento, pero sobre todo de ajustar el estilo, que significa el maestro puede modificar la forma en la cual enseña, y mientras ajusta el estilo, también ajusta, de cierta manera, los contenidos que el niño debe aprender. Y no se imaginan, bueno, sí se imaginan, obviamente, todos ustedes, con cuántos
colegios hoy en día interactuamos y chocamos cuando le decimos es que es importante modificar el contenido para él, es importante ajustar el contenido para él, y el colegio te responde, nosotros somos constructivistas, pero el plan educativo ya está escrito y él tiene que ser expuesto a todas estas experiencias de aprendizaje. Y no hay manera de que renuncien a un contenido. Y eso te pasa automáticamente de colegio constructivista a colegio tradicional, cuando todo el enfoque está basado en un grupo de conocimientos que vienen en un plan escrito y que el alumno tiene la obligación de aprender. Les digo esto porque es importante que aprendamos a veces a cuestionarnos un poco qué es lo que estamos haciendo y sobre todo a tener información que nos permita no necesariamente quejarnos, pero sí exigir un poco más sobre los derechos de nuestros niños con respecto a la educación y sobre todo los derechos cuando el propio colegio nos plantea, nosotros tenemos un modelo educativo constructivista, listo, entonces ustedes tienen la capacidad de flexibilizar el programa y ustedes tienen la capacidad de diseñar un programa educativo específico para mi hijo y de ajustar todo el contenido, ¿no? Lo cual a veces no es tan sencillo, ¿no? En el medio de esos dos queda el modelo conductista, que es un poco una mezcla, digamos, de lo tradicional en el modelo de aprendizaje tradicional, donde realmente el conductismo vino a ser la rama de la psicología que se acercaba un poco más a la psicología científica, porque era la que podía darnos un poco más de evidencia, ¿no? Hoy en día seguimos leyendo muchas cosas sobre, había el otro día, habían varios hilos en Twitter sobre las ciencias sociales y por qué las ciencias sociales no deberían ser consideradas ciencias. Y obviamente el primer reclamo lo recibimos los psicólogos, ¿no? ¿Por qué la psicología no es una ciencia? Y es por su dificultad para presentar evidencia. Y todavía si hablas de la dificultad para presentar evidencia desde el punto de vista de corrientes como el psicoanálisis y demás, pues estamos peor en ese sentido, ¿no? Y el conductismo vino a hacer eso, vino a ser una forma en la cual podíamos medir lo psicológico a través de la conducta del alumno, ¿no? Cuando se adaptó el conductismo a la educación, entonces, ¿de qué se trataba? De adaptar justamente el modelo escolar a un alumno que recibe, repite información, recibe un premio justamente gracias a haber repetido o haber aprendido esa información, pero el enfoque no estaba evidentemente para nada centrado en el individuo, estaba centrado en el contenido, estaba centrado en el maestro que sabe que tiene el contenido y en el alumno que debe repetir ese contenido y demostrar que lo aprendió, ¿no? De ahí viene incluso muchas veces la importancia del examen. ¿Qué cosa es una calificación en un examen? Definitivamente eso responde a un modelo conductista. Si ustedes lo ven desde esa perspectiva, caen todos en la cuenta de que realmente es muy difícil ser un modelo único y es mucho más fácil ser una mezcla de estas filosofías dentro de cada modelo escolar. Cualquier colegio que hoy en día podamos poner acá sobre la mesa para hablar sobre él, vamos a encontrar que tiene tanto cuestiones o características del conductismo como características del modelo tradicional, como intentos de aproximación al modelo constructivista también desde el enfoque del respeto a las necesidades del alumno y a las propias tendencias individuales que los alumnos tengan, ¿no? Y esto es un grupo, vamos a decirle, de tres grandes características o tres grandes grupos que hay, y todavía nos quedan un grupo de métodos educativos que se utilizan más en la educación infantil. Les voy a hablar muy rápidamente de los primeros 6 que encontramos, y luego me voy a detener un poco más en 2 que me gusta mucho más poderles explicar, yo creo, por las características que tiene, ¿no? Justamente, la gamificación es un modelo educativo, a lo mejor es un nombre totalmente nuevo para muchos de ustedes, pero es un método que consiste justamente en el uso de las dinámicas de juego dentro de los entornos educativos. O sea, se usan mecánicas y dinámicas de juego en entornos que no tienen por qué ser lúdicos, y esas dinámicas y mecánicas potencian la atención, la motivación, la concentración y el esfuerzo de los niños. O sea, hoy justamente me llegó una publicidad en Colombia. A quien le interese luego me puede pedir la publicidad de ese curso. Justamente hoy habrían, bueno, mañana creo que se abre un curso sobre gamificación a través de las redes. O sea, es un poquito cómo enseñar de manera digital en los modelos educativos actuales, que muchos están haciendo en línea, a través de los juegos y asegurar que se aprendan justamente los contenidos, ¿no? La gamificación, por ejemplo, está muy relacionada al tema de los juegos, a las TIC, a las tecnologías aplicadas a la comunicación y a la información, porque justamente hoy por hoy la educación en línea está siendo una prioridad para muchos y estamos seguros de que los modelos basados en gamificación son modelos que van a ser muy, vamos a llamarle muy exitosos desde la perspectiva de su aplicación también, ¿no? Otro grupo dentro de este es algo que se llama
Flipped Classroom o aula invertida. Este es muy curioso también como modelo, como método, porque en el aula invertida dependen de las familias para poder trabajar como método educativo. O sea, todo esto que les estoy poniendo son métodos. Eso se usa en muchos países, se usa en muchos lugares. No sé qué tanta experiencia tengamos acá en México o en Latinoamérica aplicando sistemas de este tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el aula invertida, el proceso ocurre absolutamente al revés de como normalmente ocurre. Nosotros creemos que el alumno va a la escuela, recibe un contenido, la escuela dicta una tarea y la tarea se hace en casa y los padres pueden o no pueden apoyar con esa tarea. En el aula invertida o en la Flipped Classroom se hace exactamente lo contrario. El alumno estudia el contenido en casa con su familia y viene a la escuela a demostrar que domina el contenido, a utilizar ese contenido en un escenario social y de relación con los demás. Entonces, el alumno adquiere primero la información y luego la comparte con el docente, y el docente y la dinámica social ayudan a que se consolide el aprendizaje. Imagínense que evidentemente en el modelo, en el mundo moderno, que tenemos tan, perdón, globalizado, tan con dos padres trabajando, tan con padres trabajando 10, 12 horas al día, pues es evidentemente bastante complicado lograr algo como esto. Aunque llegó la pandemia y nos dijo, qué pena, pero muchos se van a tener que quedar en casa, muchos van a tener que cuidar a sus hijos, muchos van a tener que aprender sobre educación y muchos van a tener que hacer los trabajos. De hecho, si lo piensan bien de alguna manera, lo que nos está pasando hoy, por ejemplo, con la Secretaría de Educación acá o en mi país de origen, hoy hablaba justamente con un familiar que le preguntaba cómo le iba a su hija en la escuela y me decía, pues mira, de pronto hay clases en línea, las ponen por la televisión porque allá no tienen tanto internet, una vez a la semana o algo por el estilo, pero normalmente mandan los libros todo en la casa, se trabaja todo en la casa y luego se le envía el resultado a la escuela. En México estamos haciendo algo similar también. Estamos haciendo un aula invertida, si lo piensan bien. A lo mejor no está contextualizado así, no se dice así abiertamente, pero muchos maestros están mandando el material para la casa, la literatura para la casa, los padres tienen que trabajar las actividades con el alumno, pero el maestro no tiene una interacción educativa directa con el alumno. Son los padres quienes están haciendo el proceso de la enseñanza y el alumno envía las evidencias a la escuela. Si ven, eso es un flipped classroom. En realidad lo que se está haciendo, ese sistema es de esta manera. Y esto está funcionando con muchos preescolares también, en realidad, ¿no? Todavía le podríamos sumar a eso, por ejemplo, este otro modelo que es el aprendizaje basado en el pensamiento, el Thinking Based Learning, que en este el alumno aprende a pensar con el contenido. O sea, el alumno accede al temario y el alumno lo que hace es ir decidiendo dentro del propio temario sobre qué quiere ir trabajando. Es mucho más libre, evidentemente, pero aparecen muchas más habilidades de pensamiento crítico, creativo, capacidad de análisis, de capacidad sobre todo de autodeterminación educativa. O sea, hoy en día es muy raro que los maestros se sienten un viernes y le digan a sus alumnos, oigan, niños, ¿qué quieren aprender la semana próxima? Y que se escuche a los niños diciendo, oiga, profe, la semana próxima nos gustaría que nos hable de los dinosaurios, o quisiéramos aprender sobre las profesiones, o sea, para empezar, les cuesta trabajo al alumno acceder a los temas, evidentemente, porque no les damos acceso a los temas sobre los cuales podrían aprender. Y en segundo lugar, el maestro tiene una currícula prediseñada, un poco de lo que nos habló Rosy en la plática 19, si mal no recuerdo, sí, porque la 20 fue la de Jennifer, sobre los aprendizajes esperados, sobre la currícula, y tú dices, es muy difícil que el alumno decida qué aprender y cuándo aprender, cuando ya yo preestablecí todo lo que iba a aprender y cuándo lo iba a aprender. Si ven la diferencia, ¿verdad?, entre un modelo y el otro modelo. El asunto es que vean que hay mucha más diversidad de aquella a la que estamos acostumbrados a ver. Pareciera que el único modelo educativo que conocemos es este, donde hay un plan curricular, hay un maestro y hay un alumno que recibe esa información. Y en realidad, vean qué tanta diversidad podría haber en ese sentido, ¿no? El pensamiento de diseño o el design thinking, por ejemplo, es otro modelo cuyo objetivo principal es identificar las situaciones o las necesidades de cada alumno y en base a eso se generan soluciones mediante creación y mediante innovación. El alumno aprende mientras hace, por lo que él es protagonista de su propio aprendizaje. Otra vez estamos hablando de un modelo donde los alumnos deciden, van desarrollando sus propias capacidades y son métodos muy centrados en el desarrollo de competencias como, por ejemplo, la inteligencia emocional, como la parte de innovación, la creatividad, toda la parte, vamos a llamarle, de desarrollo personal. Algo que hoy en día conocemos como competencias educativas
y que definitivamente es mucho mejor que estimular o utilizar exclusivamente la memoria. El asunto con los modelos educativos que hoy están generando mucha controversia son aquellos modelos como estos conductistas o tradicionales que están basados en que el alumno memorice y pasa todo el curso intentando que el alumno se aprenda las tablas de multiplicar y llega al final del curso y el cuate sí te repite las tablas, te resuelve un problema aritmético, la familia está feliz porque el niño sacó un 10 o un 100 en su calificación, pero meses después te das cuenta de que el niño puede haber olvidado todo el contenido porque todo pasó por memoria y el aprendizaje nunca fue significativo, como bien nos hubiera pedido a lo mejor un autor como Vygotsky, ¿no? O como cualquiera de los autores inherentes a la educación, ¿no? Hay otro método, que es el de aprendizaje cooperativo. En este, evidentemente, se trata de que haya coherencia dentro del grupo y la clave del aprendizaje cooperativo es justamente la creación y el diseño de grupos de colaboración en el aprendizaje. ¿Qué hacen aquí? Crean al grupo con la responsabilidad de que todos los alumnos colaboren en el aprendizaje y que todos los alumnos se preocupen por el aprendizaje de los demás. Aquí no estamos pensando en esto de te mando mi mensaje porque saqué la mejor calificación, ¿no? La semana pasada hablaba con un chico ya tiene 17 años, ¿no? Y me decía, estoy feliz porque saqué la mejor calificación en física, ¿no? Y decía, claro, este grupo te está enseñando que es ideal para ti resaltar en tu calificación y luego llega y me dice, y reprobaron como 8 y solo hubo una niña que sacó mejor calificación que yo y tú dices, bueno, ¿qué había ahí de aprendizaje cooperativo? Cero. Este chico no ayudó a nadie. Es más, él no está preocupado de que todo el grupo debió haber sacado la máxima calificación. Es más, él no entendió que sería ideal para el maestro que todos hubieran obtenido un resultado muy similar porque significa que todos hubieran accedido al aprendizaje. Entonces, obviamente, si no fomentamos modelos que impliquen el aprendizaje cooperativo, pues es muy difícil que creemos seres verdaderamente sociales, seres verdaderamente implicados con los demás seres, ¿no? Cuando realmente a veces en los modelos de calificación lo que hacemos es fomentar la competencia, ¿no? Fomentar incluso todo este sistema. Yo recuerdo como anécdota que en mi infancia, ya a veces nos reímos en casa de esto, ¿no? Obviamente durante toda la primaria había mucha competencia entre los alumnos, había algo que se llamaba el primer expediente, ¿no? Y hasta la universidad fue así, el primer expediente, en la universidad hubo diplomas de oro, en realidad, y el primer expediente era el alumno que tenía las mejores calificaciones del grado o de la escuela, evidentemente, ¿no? Y había mucha competitividad, a veces los padres de familia competían porque sus hijos fueran los primeros expedientes, ¿no? O sea, eso nos enseña muchas veces desde el inicio de nuestra vida. Y es muy diferente ser competente en algo a ser una persona que compite con los demás, que trata de ganar a los demás. Son dos cosas totalmente distintas en ese sentido, ¿no? Y el último de estos modelos que les quería mostrar aquí es el aprendizaje basado en proyectos, que a mí también me parece realmente padrísimo este sistema o este esquema, donde lo que hace el maestro realmente es proponerle proyectos a los niños para que los niños trabajen en esos proyectos durante un periodo de tiempo. Cuando tú le pones al niño un proyecto que diga, oiga, el proyecto de este periodo va a ser construir maquetas sobre sus casas, ¿no? Y de pronto en un proyecto de construir maquetas sobre sus casas, o a lo mejor proyectos que el maestro expone y que los alumnos pueden decidir como grupo, incluso votar y elegir, para enseñarles un poco sobre democracia desde la infancia y sobre el valor que tiene el voto y la capacidad de decisión que puedes ejercer a través de ello, algo con lo que no nos relacionamos desde muy pequeños. En ese mismo proyecto, el alumno va a estar vinculando las competencias matemáticas, las competencias lingüísticas, las competencias de lectura, las competencias de física, las competencias de química, las competencias de geografía. O sea, todo lo que tiene que ver con las áreas de aprendizaje, con los campos formativos, por ejemplo, se vincula dentro de un mismo modelo de proyecto. Y el grupo de alumnos trabajando en el proyecto o el alumno de manera individual trabajando en el proyecto le haya mucho más sentido a todo el modelo de aprendizaje, a todo lo que está aprendiendo y logra incluso relacionar un tema o una materia con la otra, ¿no? Si se fijan bien, todo se lee bastante bonito, pero a la misma vez también, en mi percepción personal, se lee bastante alejado de lo que estamos viendo en nuestra realidad. Estamos viendo en nuestra realidad a maestros de pronto muy flexibles, pero luego a otros maestros muy inflexibles, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de niños con deficiencias de la comunicación y sobre todo a colegios que necesitan a veces poder adoptar
este tipo de sistemas para poder trabajar mejor, no solamente con nuestros alumnos que tienen algún grado de neurodiversidad, sino justamente con la población infantil en general a la que estamos intentando educar en estos momentos, ¿no? Ahora, si a estos que están aquí, a mí me gustaría sumarle dos que me parece que son importantes que ustedes conozcan. Definitivamente uno de los más famosos en nuestro contexto actual es el método Montessori, ¿verdad? Muchas familias de hecho me dicen, oye, que este Montessori le venga bien a mi hijo, no le venga bien a mi hijo. Obvio, yo no soy guía Montessori, me hubiera encantado poder certificarme como guía Montessori. Creo que es algo verdaderamente interesante, toda la filosofía que María Montessori nos dejó en su creación, en todo su desarrollo como docente. Es una persona que tuvo una vida realmente bastante amplia, vivió creo que más de 80 años, 82 años, de hecho en particular, y tenía una filosofía muy específica sobre el aprendizaje y sobre el desarrollo. Decía, la escuela no es un lugar, voy a ocultar esto para poderles leer, no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino que se trata sobre todo de un lugar donde el niño debe aprender a través de su trabajo libre con los materiales que se le proponen, ¿no? ¿De qué se trata realmente toda la filosofía que Montessori instauró y que fue trabajando a lo largo de los años con sus alumnos y con sus colegios, ¿no? En primer lugar, de crear un ambiente que estuviera muy preparado, muy ordenado, muy estético, muy simple y lo más realista posible. ¿Qué significa realista? Que dentro del ambiente Montessori hay muchos elementos que también están dentro de una casa. Hay un baño, probablemente hay una cocina, hay mesas para limpiar o áreas que tengan que ver con la casa, ¿verdad? Ese ambiente que ellos preparan dentro de los escenarios Montessori le ofrecen a sus alumnos la oportunidad de vincularse o de comprometerse con trabajos que los propios alumnos consideren interesantes, ¿verdad? Que los puedan elegir libremente. En un sistema como este, el alumno no llega a recibir instrucciones por parte de la maestra, sino que el alumno llega a decidir en qué quiere trabajar, en qué se quiere implicar, ¿no? Esta libertad va evidentemente desarrollándose dentro de un límite también que tiene que ser muy claro para que los niños respeten un poco los valores sociales dentro del escenario del aula y se trabaja con materiales muy concretos. Creo que es uno de los indicadores, digamos, más significativos del método Montessori, el hecho de que se diseñan muchos materiales muy específicos. De hecho, son muy interesantes y bastante costosos también, si lo pensamos bien, dentro del el método Montessori, el tipo de material que normalmente se llega a usar. Ojalá muchos de ustedes hayan tenido ya la oportunidad de entrar a un ambiente Montessori, un aula Montessori, para que vean un poquito todo lo que se puede encontrar ahí. Y por último, el adulto, el maestro, es un observador. El maestro es un guía dentro del sistema Montessori que ayuda y estimula al niño en todos los esfuerzos que el niño está realizando. Le permite actuar, le permite querer, le permite pensar por sí mismo y lo ayuda a desarrollar confianza, autoestima y disciplina interior. El guía es una persona que muchas veces presenta el material, es una persona que regula el entorno social en general, pero no es un instructor educativo, no es una persona que te está diciendo lo que tienes que aprender o cómo lo tienes que aprender o por qué lo tienes que aprender, sino que es alguien que te va guiando, que te va ayudando, es alguien que te acompaña en tu proceso específicamente de educación, ¿no? Obviamente hay muchas también características de esto que pueden ser problemáticas. Cuando nosotros pensamos en niños con neurodiversidad y dices, oye, este es un ambiente libre, muchas familias me dicen, oye, ¿crees que le venga bien el método Montessori? Yo digo, bueno, tenemos un niño con una condición, por ejemplo, como el autismo, que está obsesionado con ciertos materiales, como los carritos, y meterlo en un ambiente como este, a lo mejor puede ser muy complicado, porque no va a tener la flexibilidad de pensamiento para poder elegir diferentes tipos de materiales, por ejemplo, de tener diferentes tipos de, vamos a llamarle, experiencias de aprendizaje de manera personal, ¿no? O que no esté muy motivado, o que tenga, por ejemplo, muchas dificultades desde el punto de vista de la autorregulación, que le cueste mucho trabajo sentarse a trabajar con algo, incluso entender el concepto de empiezo y termino una actividad, pues un ambiente que es absolutamente libre en este sentido no sería probablemente el ideal. ¿Ven por qué les decía? No importa qué tan positiva sea la metodología, tenemos que pensar y evaluar la relación entre lo que el método plantea y lo que plantea las características del alumno. Es ahí donde se debe hacer realmente esa relación lo más adecuadamente posible, ¿no? Obviamente todavía ahí nos faltaría considerar muchas más cosas que Montessori
nos decía, ¿no? Ella decía, para ella, todo educador debe seguir al niño, debe reconocer las necesidades evolutivas y características de cada edad. Tenía unas fases en las que dividía el desarrollo, ahorita se las voy a poner aquí, y debería ir como guía construyendo un ambiente favorable física y espiritualmente para darle respuesta a las necesidades que este niño tenía, ¿no? Evidentemente esto funcionaría muy bien para alumnos con neurodiversidad. De hecho, María Montessori empezó justamente por este tipo de niños, por los niños que quedaban fuera de estos entornos, por los niños que no eran educados de una manera tradicional, y fue ahí donde surgió básicamente su método, ¿no? Lo dividió en varios periodos, de hecho son 4 periodos: la mente absorbente, que es el periodo de los 0 a 6 años, donde el niño se apropia de toda la cultura y se supone que debe justamente adquirir todo esto. Y el segundo periodo, el periodo que le seguía, era el periodo, evidentemente, de los 6 a los 12, que se llama mente razonadora. De hecho, si analizan bien esto, el periodo propioceptivo, por ejemplo, de Piaget, el periodo de razonamiento lógico concreto y luego lógico abstracto de Piaget, todo esto tiene que ver también con lo que estamos viendo en la propia metodología de María Montessori. Les recomiendo mucho, tengo una colega en Querétaro que siempre me recomendó mucho aprender sobre Montessori, leer los libros y demás, ¿no? Y yo, evidentemente, yo más metido en mi mundo de la neurodiversidad, me costaba mucho trabajo encontrar el tiempo, pero realmente hay que leerlo, tanto como leímos a Piaget en la escuela y tanto como leímos a Vygotsky. De veras necesitamos leerlos a María Montessori, ¿no? Y todavía llega la adolescencia y tenemos algo que se conoce como mente humanística. ¿Qué cosa tiene que ver con la mente humanística? La capacidad de la persona para comprender la sociedad en la cual está viviendo, para contribuir o para entender cómo puede contribuir a esa sociedad, hasta que llega al periodo de la vida adulta, vamos a llamarle a esta la mente especialista, que es donde el sujeto finalmente decide cuál es su lugar en el mundo, ¿no? El Montessori no existe, familias y colegas, el Montessori no existe solamente para preescolares. Mucha gente piensa es que Montessori solo es preescolar, o es que solo encuentro Montessori preescolar. Montessori está diseñado justamente para todo el ciclo educativo como modelo, y creo que realmente tiene grandísimos aportes en los que deberíamos realmente nosotros pues analizar, ¿no? Y comprender todo este tema. Cuando el niño, según su desarrollo evolutivo, está listo para una lección, la guía introduce el uso de nuevos materiales y presenta actividades de forma individual o a grupos muy reducidos. Así funciona básicamente, ¿no? O sea, están los materiales, están los muebles, está el aula Montessori diseñada de una manera muy adecuada, y la guía va introduciendo los materiales, le enseña al niño cómo se usa, y a partir de ahí deja que el niño se vaya desarrollando con respecto al reconocimiento de todos estos materiales. Y es algo pues muy padre. Yo he conocido a muchos niños educados en modelos Montessori, y realmente sí, los ves como personas mucho más libres, mucho menos, vamos a decir, centradas en satisfacer los deseos de los otros, y mucho más, a lo mejor, concentrados en su propia iniciativa, personas creativas, personas con mucha iniciativa también para hacer ciertas cosas. Obviamente tenemos que tener muy claro que cada una de estas modelos o cuestiones puede contribuir a diferentes tipos de seres humanos, ¿no? Y Montessori, por ejemplo, les quería yo traer el ejemplo de cómo está las materias, vamos a llamarle a esto los campos formativos, ¿no? De los 3 a los 6 años, ¿qué ven? Ven vida práctica, ven desarrollo sensorial, ven lenguaje y ven conocimiento matemático básico, ¿no? Es básicamente lo que ocurre en ese periodo, pero cuando entra en la mente razonadora ya se trata de estudios específicos. Vean lo que trabajaban en aquellos periodos, ¿no? Desarrollo del universo y de la Tierra. Había astronomía, meteorología, química, física, geología, había biología, botánica, medio ambiente, evolución de la vida. ¿Ven cómo se parecen a nuestros campos formativos de hoy, de alguna manera, verdad? Había desarrollo de seres humanos donde veían historia, cultura, estudios sociales, inventos, descubrimientos científicos. Había comunicación por signos, donde ahora sí se trabajaba literatura, lectura, escritura, y evidentemente había historia de los números, donde se trabajaban las matemáticas y la geometría, ¿no? Entonces así se va dividiendo, y si se fijan bien, son campos formativos que tienen mucha coincidencia con lo que vemos comúnmente en la educación, pero que a la misma vez también tienen sus propias características individuales, ¿no? Le voy a dejar aquí un par de videos que me encantaría sugerirles que vean cuando tengan oportunidad, sobre el método Montessori, cómo funciona, para que puedan aprender un poquito más sobre esta parte, ¿no? Y María Montessori decía, el niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres,
educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida puede cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen su funcionamiento y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo que también rodea a este alumno. Y creo que eso es bastante claro hoy en día para poder entender cómo debemos llevar a cabo la educación, y eso también nos explica por qué ciertos modelos fracasan para ciertos tipos de niños o ciertas características hacen que nuestros chicos puedan fallar en estos modelos, ¿no? Entonces, bueno, eso sabemos de Montessori, junto con todos los demás que vimos previamente, y hay otro que no me gustaría ignorar, porque creo que también es muy significativo para nosotros, aunque lo vemos menos, es bastante más conocido Montessori que Waldorf, por ejemplo, en la metodología. Y en el método Waldorf, por ejemplo, yo conocí sobre esto leyendo, obviamente, porque no había encontrado escuelas acá en México. Luego en Querétaro me tocó justamente coincidir con un colegio que llevaba un sistema como este. Y bueno, la idea de lo que habíamos entendido sobre cómo surgió esta pedagogía con una persona como Rudolf Steiner es complicado, porque se supone que justamente la cuestión era que había en la Alemania, en Stuttgart, justamente en aquella época, había muchos obreros en las fábricas, muchos obreros en las industrias, era la revolución industrial, también estaba en su auge en esa época, y estas personas tenían hijos, y esos hijos, ¿dónde estaban? ¿No? Entonces, de pronto, la idea era, vamos a crear un colegio donde podamos educar a los hijos de los obreros. No era, vamos a crear, ponerte una institutriz que te ayude a ser una mente brillante porque eres hijo de una familia adinerada. Antes, en esa época, la educación era mucho más individualizada, sino cómo creamos un colegio que les sirva a todos y que los prepare también para ser obreros, de cierta forma, para ser empleados, para ser personas con un grupo de habilidades prácticas bien desarrolladas, ¿no? Y de ahí vino un poco la idea de este modelo, que lo que hacía era intentar que el niño encontrara su desarrollo en un ambiente libre y cooperativo. No había exámenes, ¿de acuerdo? Pero había mucho apoyo en el desarrollo de las artes y de los trabajos manuales. O sea, todo lo que se trataba era de enseñarle al niño un grupo de destrezas, algo que hoy en día a veces conocemos como comportamiento adaptativo, ¿verdad? Para ellos, la participación de la familia en el día de la escuela, la formación permanente del profesorado, por ejemplo, para poderlos ayudar, y la atención al momento madurativo de cada alumno era imprescindible, eran claves para este tipo de metodología, ¿no? El objetivo, digamos, más importante o principal era que cada niño desplegara su propia individualidad con ayuda de sus, vamos a llamarle, de sus padres, de sus maestros, de su entorno, que lo vayan apoyando en esas dificultades que podría tener, ¿no? Y se procuraba un desarrollo completo del ser potencial. Dice, el mayor beneficio es que llegue a tener fuerza y criterios en la vida para guiarse a sí mismo con autonomía y de manera solidaria, ¿no? Luego decía, un solo tutor, y este principio me encantó, es algo que hoy en día nos cuesta mucho trabajo ver, pero yo lo viví en mi educación primaria, por ejemplo, en mi país de origen, había un solo tutor para cada etapa educativa. Hoy justamente lo comentaba con una maestra de preescolar y me decía, oye, eso estaría padrísimo, o sea, poder tener a mi grupo y avanzar con mi grupo 3 años consecutivos. ¿Por qué avanzar con tu grupo 3 años consecutivos, por ejemplo, cuando estás hablando de preescolar? Porque eso te permite crear una relación verdaderamente rica con el niño. O sea, es como si dijéramos, oye, no, vamos a cambiar a nuestros niños de familia cada año. Sí, cada año con una familia diferente para que tengas muchas experiencias diferentes y para que eso te haga más flexible y te enriquezca más en el ciclo de la vida. Y tú dices, oh, probablemente eso no sea una medida adecuada, en realidad, ¿no? Desde la perspectiva familiar. ¿Y por qué desde la perspectiva educativa? Es una medida que cada día intentamos fomentar más. La idea de que no te quedes con la misma maestra el próximo ciclo. Cuando realmente yo a veces le digo a los padres, por ejemplo, y a las escuelas cuando nos reunimos con ellos, oye, me encantaría conocer a la maestra de este alumno, alumno X, en julio, ¿verdad? Las clases van a empezar en septiembre. Yo quisiera conocerla en julio. Yo quisiera que ella conozca a su nuevo alumno con neurodiversidad en julio. Quisiera que en julio y agosto ellos trabajen en construir una relación para que cuando llegue septiembre
la maestra y el alumno se conozcan, tengan empatía, tengan relación, tengan vínculo, tengan capacidad colaborativa y entonces el modelo educativo funciona. ¿Qué nos pasa en la realidad? Las escuelas no nos dicen quién va a ser la maestra del niño muchas veces porque no lo saben, otras veces porque prefieren no decirlo. Y cuando la maestra llega, pasa al menos 2, 3 meses intentando establecer una relación con el alumno. Ahí perdió a lo mejor septiembre y octubre, luego llegaron las vacaciones de Navidad y al final llegó a finales de ciclo, ya se creó una relación y ¿qué creen? Ya viene nueva maestra. Y entonces otra vez tienes que volver a empezar el ciclo, ¿no? Y Rudolf decía justamente en la pedagogía, dice, el centro mantiene un mismo maestro tutor durante los 6 años, por ejemplo, de la educación primaria y otro durante los 6 años de la educación secundaria y bachillerato. El objetivo es afianzar los vínculos para una mejor convivencia, ¿no? Entonces, evidentemente, esto puede ser un principio, y ojalá cada uno de nosotros tenga una opinión en este sentido, pero puede ser un principio que realmente ayude, y es algo que hoy en día no tenemos. Si ven, todas estas preguntas podemos hacérselas a la escuela a la hora de trabajar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, muchas veces no lo dicen para que no se quejen las mamás, tienes razón, Achanti, ¿no? Y luego, la misma pedagogía Baldos también incluía en su programa, además de las asignaturas del currículo oficial, muchas asignaturas, por ejemplo, artísticas, música, danza, teatro, pintura, que se complementan o se complementaban también con proyectos de materiales, ¿no? O sea, por eso les decía yo, los preparan mucho para una educación para la vida, para una educación basada en el desarrollo y en el aprendizaje de habilidades prácticas, de destrezas prácticas para la vida. Alguien tiene su micrófono activado y me gustaría pedirle, por favor, la apagada. Ya te encontré. Muy bien, ya está. Entonces, como pueden ver, hoy en día incluso nos cuesta mucho trabajo ver, no sé, yo reviso los horarios de algunos de mis niños y veo, por ejemplo, 1 hora de educación física a la semana, 6 o 8 horas de matemáticas y 1 hora de educación física. 2 clases de arte, una que es de música y la otra que es de pintura. Y tú dices, ¿por qué razón el arte es mucho menos importante que las matemáticas en los alumnos de hoy en día? Cuando antes el arte tenía exactamente el mismo peso que tenía el otro. Y obviamente hoy en día yo les pregunto a todos los que estamos aquí y les digo, oye, ¿quién de ustedes es bueno para dibujar? Y probablemente el 95% me diga, yo no, ¿verdad? Y dices, ¿y por qué no eres bueno para dibujar? ¿Y por qué no eres bueno para bailar, por ejemplo? Porque nada de esto estuvo incluido en tu proceso de educación, nada de esto estuvo incluido en tu proceso de formación, porque la escuela se volvió una escuela científica, no una escuela centrada justamente en la educación para la vida, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué nos decía Steiner sobre todo este tema en particular? Dice, ¿dónde está el libro en el que el maestro puede leer sobre lo que es la enseñanza? Y él decía, los niños mismos son este libro. No debemos aprender a enseñar ningún otro libro más que aquel que ya se ha abierto ante nosotros y consiste en los propios niños. Y esa era su idea de lo que era esta metodología y eso fue lo que de alguna manera nos transmitió, ¿no? Hoy justamente uno de los colegios que visité hoy estaban trabajando en un ambiente libre, en el campo, justamente tenían ahí todos sus grupos, incluso con la lluvia hoy, y estaban construyendo cosas con madera. Yo veía el entorno y decía, no hay forma más agradable y divertida para estos niños de aprender todo lo que estaba yo viendo hoy. Era un preescolar, pero era ya primaria menor, pero estaban tan felices todos de lo que estaban haciendo, viviendo entre los bichos, viviendo entre la tierra, iban con sus campas, iban evidentemente porque estaba lloviendo aquí en la mañana y estaban haciendo construcciones con madera y cosas con hojitas y buscando animalitos. La mascota del aula es el bicho que se encuentren en el día, ya sea una mariposa, un escarabajo, lo que sea, que hayan encontrado en la naturaleza. Y tú dices, ¿qué niño cambiaría eso por sentarse en un aula a trabajar en un cuaderno de planas o a trabajar uniendo puntos en un cuaderno, por ejemplo, con un lápiz para mejorar el trazo de la letra cursiva? Y definitivamente la respuesta todos la sabemos, ¿verdad? Ninguno cambiaría eso. Entonces es una educación basada justamente en la felicidad, por decirlo, o en la satisfacción personal, ¿no? Aquí les dejo también algunos links a videos. Me gustaría que puedan profundizar todo lo que quieran en este sentido ustedes sobre este tipo de metodología. Hay escuelas de este tipo en nuestro país. Hay muchas escuelas con metodología Waldorf a nivel internacional. También hay muchas escuelas Montessori, evidentemente.
Y creo que son modelos que vale la pena que reconozcamos y que evaluemos qué tanto nos pueden servir, ¿no? Para nuestros chicos. Y bueno, definitivamente no quería yo dejar de mencionarles algo que no es un método, o sea, no es un modelo de escuela, pero tengo tantos alumnos que van a Kumon, que evidentemente no podríamos ignorar esto, ¿verdad? No podemos dejar de pensar en qué significa, ¿no? Kumon se creó en el año 54 por un padre justamente llamado Toru Kumon. Era maestro y además un papá que quería ayudar a su hijo a que mejorara todo el modelo de su rendimiento escolar, ¿no? Lo que creía él era que todos los niños tenían habilidades que no se explotaban, evidentemente, porque la escuela no era capaz de detectarlas todas, y mucho potencial, y que era un desperdicio dejarlo, que no se expandiera, ¿no? Y entonces en su filosofía, los alumnos lo que van a hacer es, Kumon existe justamente para dos áreas básicas. Ya hoy en día hay un poco más de diversidad también ya hasta con los idiomas, pero existe básicamente para las matemáticas, que es el que más conocemos, es el común para las matemáticas, y también está el común para la lectura, para el tema del lenguaje, para el tema de comprensión lectora, de velocidad lectora y todo lo demás. Su filosofía, ¿qué buscaba? Dominio de los conceptos básicos de matemáticas y del lenguaje, mejoras de la concentración y de los hábitos de estudio, lo cual se me hace verdaderamente importante y he sido testigo de cuánto mejora la autonomía de muchos niños cuando se trabaja de esta forma. Mejora en la organización, en autodisciplina y en confianza. ¿Por qué? Porque los niños trabajan solos, no trabajan con un maestro permanentemente ni con alguien supervisándolos permanentemente. Mejora el tema, vamos a llamarle, del potencial individual, la motivación, la satisfacción personal, todo el desarrollo del modelo autodidacta y la capacidad para estudiar por sí mismos. Entonces, definitivamente son ideas que nos han ayudado bastante, ¿no? Y obviamente hay dos tipos, les decía yo, el de matemáticas, que tiene 23 niveles diferentes, y el de lengua, donde se enfocan sobre todo en las etapas del aprendizaje de la lectura y la formación de palabras hasta los modelos de, vamos a llamarle, de comprensión lectora. Insisto, esto no es un método, no es algo que te encuentras en una escuela específicamente como, pero sí lo vemos muchas veces como un apoyo pedagógico al que acceden muchos de nuestros alumnos para mejorar de cierta manera sus destrezas, ¿no? Tengo muchas familias que incluso me han dicho, oye, resolvió sus problemas de matemáticas gracias a mí, ¿no? Y así sucesivamente. Ahí les dejo también un video como referencia. Entonces, bueno, papás y colegas y amigos que estamos en esta plática hoy, ¿qué es lo que define realmente a todos estos métodos o qué es lo que define a estos métodos en realidad, ¿no? En primer lugar, lo define la filosofía de base, o sea, ¿en qué creen en estos métodos? ¿Creen en que el niño es un depósito de información o estos métodos creen en que el niño es un ser humano activo, con motivaciones, con historia, con experiencias personales, capaz de definir el curso de su propio aprendizaje? ¿En qué creen? ¿Cuál es la filosofía de base? En realidad, ¿qué características tienen sus materiales? ¿Con qué trabajan las escuelas? Tenemos escuelas que de alguna manera, tienes que traer un iPad para poder acceder a esta escuela. Tenemos escuelas que nada de tecnología, tenemos escuelas que mucho de tecnología, ¿verdad? ¿Qué materiales hay? Montessori tiene todo un set de materiales propios, mientras que otros colegios prácticamente no tienen juguetes y todo lo que tienen son libros y cuadernos. O sea, hay mucha diferencia. De hecho, vayamos a los colegios y veamos qué características tienen sus materiales. Y definitivamente los tipos de materiales y los tipos de currícula, la currícula de aprendizaje debe definir las variables que nosotros consideremos justamente para esto, ¿verdad? ¿Qué expectativas tienen sobre los alumnos? ¿Qué estilo de enseñanza tienen? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Aprenden aproximándose al material? ¿Aprenden verbalmente porque les explicamos lo que tienen que aprender? ¿Cómo aprenden? ¿Cuál es el estilo para enseñar? ¿Qué características tienen los grupos, por ejemplo, dentro de un método? Grupos pequeños, grupos integrados, grupos competentes, grupos competitivos. O sea, ¿cuáles son las variables en ese sentido que pueden influir en esta parte? Y sobre todo también considerar dentro de lo que define un método, cuál es el rol que tiene una familia dentro de este método. O sea, ¿qué te toca a ti hacer como familia? Yo tengo colegios, por ejemplo, que dicen, no te preocupes, de aquí tu hijo sale hasta con la tarea hecha, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cuál es el rol de la familia aquí? Pues pagar, básicamente. Usted no tiene que preocuparse de más nada. Asista a las juntas y dejen el trabajo educativo a la escuela, ¿no? Y tengo otros colegios que son exactamente contrarios, ¿no? Es todo para la casa y, oye, tu hijo no terminó esto, tu hijo no hizo esto, te mando trabajo este, y la mamá dice, oye, pues ¿para qué lo mando a la escuela si al final todo lo tengo que hacer yo de este lado, ¿verdad? Entonces, evidentemente, evidentemente es
es muy variable qué rol le atribuyen a la familia y qué rol quiere tener la familia dentro de estos modelos también, ¿verdad? Eso creo que es también muy importante. Entonces, bueno, les quiero mostrar dos últimas diapositivas antes de terminar, ¿no? Y antes de meternos en la sección de donde han estado escribiendo sus comentarios, que ya los he ido leyendo algunos y está muy claro lo que están poniendo y creo que sí nos va a dar para compensar un poquito, ¿no? En primer lugar, ¿qué preguntas debo hacerme como familiar o como padre de una persona con neurodiversidad para decidir o evaluar un contexto o un modelo educativo? Por ejemplo, en primer lugar, ¿tienen conocimiento sobre la situación de mi hijo y sobre sus necesidades? Y ojo, cuando decimos conocimiento, no es que me digan, sí, aquí trabajamos con un niño con autismo el año pasado. Eso no es tener conocimiento sobre las condiciones o las características de mi hijo. Significa, tienen la capacidad de verdaderamente evaluarlo y de presentarme un perfil de sus características, necesidades y habilidades con respecto a lo que la escuela espera de él y a las características que él tiene o no lo tiene, ¿verdad? Tengo acceso a información sobre los planes de estudio de esta escuela, sobre las metas del programa, o sea, la escuela presenta documentos o presenta información, no lo que vemos a veces en la página web, que es más un enfoque publicitario, sino tengo acceso a los programas, a qué va a salir aprendiendo o qué va a saber mi hijo cuando se acabe este ciclo escolar, por ejemplo, cuáles son las metas. Yo siempre le digo a los papás, pregúntale a la escuela antes de decidir qué tanta intención colaborativa tiene con los profesionales externos. A mí me ha tocado trabajar con colegios verdaderamente hermosos, abiertos a la colaboración, abiertos a ven cuando quieras, puedes venir a observar dentro del salón, puedes ver lo que estamos haciendo, puedes darnos recomendaciones, puedes recibir toda la información de la maestra. Claro que nos incluimos en el grupo de WhatsApp y me han tocado colegios que dicen, no, de la puerta hacia adentro lo que pasa es responsabilidad de la escuela y lo que se trabaja con el niño lo trabaja la psicóloga de la escuela y lo trabaja la maestra y lo que se haga en la terapia es absolutamente separado. Y cuando ves algo como eso dices, oye, el niño no se puede dividir entre el niño educativo, el niño terapéutico y el niño familiar. Es un único ser humano. Entonces tiene que haber una verdadera intención colaborativa en ese sentido, ¿no? Hay, por ejemplo, disponibilidad y capacidad por parte del colegio para llevar a cabo ajustes necesarios para la educación del niño, porque esta es una de las principales preguntas y muchas veces esta pregunta tiene una doble cara. A veces te dicen, sí, claro que sí, por supuesto que sí, pero luego al final te das cuenta de que el alumno está sentado en el grupo, está recibiendo lo mismo y tiene que hacer el mismo examen o leerse la misma lectura y tú dices, oye, ¿y el ajuste dónde está? ¿Qué tipo de ajuste? ¿Dónde está el documento de ajustes que hiciste, ¿no? Con mi alumno. Es un entorno seguro, es algo que siempre se tienen que preguntar. Significa, este entorno es propenso a tener accidentes, a que mi hijo se salga de la escuela, por ejemplo, por negligencia o porque no tiene la suficiente seguridad. Es un entorno accesible donde no te encuentras cables pelados de pronto en algún lugar o cosas por el estilo. Es un entorno seguro para niños que a veces tienen características donde no hay una previsión de los peligros adecuada, hay un adecuado ratio de alumnos, porque de pronto dice, oye, no, pues es que son 28 en la primaria, ¿no? Son 40 en segundo de primaria, por ejemplo, ¿no? Para una maestra sin auxiliar. Y dices, pues, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo se va a ver un individuo que está mezclado con otros 39 individuos que también van a tener otras necesidades? Es mucho más complicada esta educación masiva, ¿no? De la que estamos hablando. El eje del trabajo está en el alumno, en construir al alumno, o está en el modelo, instruir al alumno y respetar la currícula. En función de esa pregunta pueden ustedes también decidir en qué colegio lo quieren poner, ¿no? ¿Existe la diversidad suficiente de actividades para que se le ofrezcan variadas oportunidades a los alumnos o básicamente es un colegio de matemática y español y la mayoría de las cosas están en inglés? Porque si ese es el caso y mi hijo no va a aprender arte, si no va a aprender deporte, si no va a aprender, por ejemplo, expresiones musicales o cosas por el estilo, realmente puede que no sea el colegio ideal en ese sentido. El colegio ideal es el que te da la oportunidad de crecer como persona en todos los sentidos. ¿El bilingüismo es necesario o es una oportunidad en ese sentido? Es algo que nos interesa, realmente es algo que es imprescindible. Hay mucho que vamos a hablar en nuestro séptimo ciclo, yo creo, de clases va a tener que ver con el tema de la comunicación y definitivamente meteremos algo sobre el tema de las segundas lenguas y terceras lenguas en el aprendizaje, ¿verdad? Los coetáneos, ¿qué características tienen? ¿Qué características tiene el grupo en ese sentido a la hora de decidir? Obviamente, cuando la familia se pregunta todo esto, también se tendría que preguntar, ¿a mi hijo le gusta esta escuela? ¿Esta escuela
es algo donde él llega y te das cuenta de que sonríe como diciendo, sí, aquí está bien padre, aquí quiero venir a aprender, aquí quiero venir a jugar. O desde que dobla la esquina tu hijo está llorando en la camioneta, lo cual significa mejor no te llevo porque no estás a gusto, ¿no? Hay muchas familias que dicen, no, llegó llorando, pero a los 15 minutos la maestra me avisó que ya se calmó. Pues sí, pero ¿por qué no tiene ganas de llegar a la escuela, verdad? ¿Cómo mides incluso si le gusta o no le gusta en ese sentido? Entonces, estas son preguntas importantes que nos encanta sugerirles que se hagan a la hora de decidir el colegio o de evaluar el colegio en el que están hoy en día con sus hijos. Y luego también consideren qué no es significativo. No es significativo, por ejemplo, obligar a nuestros niños a aprenderlo todo y menos de memoria. ¿Por qué? Porque el 80% de todo eso no lo vamos a usar en la vida adulta. Y ustedes que están aquí escuchándonos lo saben perfectamente, ¿verdad? Que no han usado muchísimos de los conceptos en los que tuvieron que trabajar y memorizar para poder responder, ¿no? No es significativo enseñarle cosas que no sean significativas o incluso que no sean útiles para ellos en el momento de su vida en el que estamos, en un momento futuro, ¿verdad? No es significativo cargar un currículo para venderlo mejor, o sea, no es significativo, lo voy a llevar a esta escuela porque fíjate, están en clase desde las 7 y me lo entregan a las 3, ya sale comido de la escuela, pero además le dan francés, le dan inglés y le dan chino mandarín y le dan matemáticas y luego matemáticas aplicadas y luego robótica y luego, y tú dices de pronto, ¿para qué tanto currículo? ¿Qué es lo que verdaderamente necesita aprender tu hijo en este sentido? ¿Y qué tanto de todo lo que les van a poner realmente les va a servir, ¿no? No es significativo concentrarnos en normalizar. No es significativo estar todo el tiempo pensando en que queremos que esté dentro de la norma, queremos que esté dentro de estos parámetros del grado, etcétera, etcétera. Lo significativo es concentrarnos en enseñar. ¿Qué puedes aprender este año? ¿Qué puedo enseñarte como escuela este año? Eso es lo más importante en ese sentido, que las metas sean individualizadas y que no nos sintamos mal, que no nos angustiemos ni los angustiemos por una calificación a nuestros niños, ¿de acuerdo? Las calificaciones pueden ser importantes a veces porque también es una manera en la cual el niño puede ver su propio rendimiento, puede ver su propia mejora. Cuando hacemos quiz, por ejemplo, exámenes rápidos y cosas de este tipo, a mí de hecho me gusta que los niños se expongan a situaciones en las que puedan medir qué tanto saben sobre un tema, pero no medir para competir consigo mismo, medir para mejorar su nivel sobre algo en lo particular, ¿verdad? No es significativo cambiar lo lúdico por lo académico. Definitivamente, la infancia está hecha para jugar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es imprescindible que la educación se base en el juego. Por eso la gamificación es un contexto, un modelo educativo que cada vez va a estar ganando mucho más en estos temas, ¿no? No es significativo priorizar el derecho a la inclusión sobre el derecho a la educación. Definitivamente el principal derecho de sus hijos hoy no es el derecho a acceder a la escuela que ustedes decidan para ellos, es el derecho a ser educados en el colegio que tengan que ser educados y que tengan la capacidad y la motivación para educar a sus hijos. No decidan el colegio porque a ustedes les gusta para ellos, decidan el colegio porque realmente pueda ayudar a sus hijos y pueda priorizar de alguna manera las necesidades de sus hijos, ¿no? Y bueno, les quería yo recomendar al final este documental, también aquí les dejo el link para que lo puedan ver, que se llama La Educación Prohibida. Salió ya hace unos cuantos años, está libre en internet y de hecho dice la frase, en vez de prohibida su distribución o copia, dice autorizada su distribución, copia y comercialización, en todo lo que quieran hacer con el documental, porque les interesa mucho que veamos cómo ha cambiado la historia de la educación a lo largo del siglo pasado y qué pasó con la educación, de dónde venía, qué estamos haciendo con nuestros niños y no solamente lo estamos haciendo porque tengan una condición de neurodiversidad o no, lo estamos haciendo porque también nosotros somos resultado de ese mismo modelo educativo del que ahorita estábamos hablando. Somos resultado de un modelo educativo que nos obligó a memorizar, somos resultados de un modelo educativo que nos presentó, nos obligó a presentar resultados, de sacar 100 en todo para ser un buen alumno, por ejemplo. Somos resultado de un modelo educativo que muchas veces no nos dejó investigar, profundizar sobre temas que podían ser de mucho interés para nosotros, pero como no estaban incluidos en la currícula, pues tuvimos que olvidarlos y que dejarlos, ¿verdad? Entonces, también nosotros, los adultos que estamos en esta reunión, somos el fruto de estos modelos educativos de los que estamos hablando, o no, en algunos casos, evidentemente, podría ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver en la plática de hoy,
Les dejamos mucha referencia, mucho material videográfico que nos encantaría que puedan ver para que tengan un poco más de información sobre esto y para que puedan decidir de la mejor manera posible cómo ayudar a sus hijos a partir de ahora y cómo tomar mejores decisiones educativas con respecto a sus hijos. Recuerden que los colegios están para servir a los fines de la educación, siempre y cuando esos fines sean consistentes con las necesidades de los alumnos que van a recibir. Entonces, vale la pena que se cuestionen qué estamos haciendo con ellos, qué queremos de ellos y qué queremos también de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, con esta parte termino. Les voy a mostrar nada más estas dos diapositivas que siguen para darles un resumen. Recordarles, por favor, que no olviden suscribirse al canal para que puedan ver las pláticas. Esta plática se sube ya en los próximos días también al canal de YouTube para que la puedan ver. Alguien ahorita comentaba algo sobre los link van, la presentación se las mando de inmediato para que también la puedan tener. Y bueno, sigan participando con nosotros, sigan asistiendo a nuestro programa de Red con Familias. Realmente nos encanta hacer este trabajo y estar con ustedes cada quincena para ver nuestros programas, ¿verdad? Les decía, hoy termina nuestro cuarto ciclo. Tuvimos un ciclo inicial, que fue el ciclo de necesidades en la neurodiversidad, un segundo ciclo de atención a la neurodiversidad, un tercer ciclo que trató sobre neurodiversidad y vida adulta, y este fue nuestro cuarto ciclo que trató sobre inclusión educativa. Y les adelantamos un poquito que vamos a tener ya, estamos preparando un quinto ciclo que empieza justamente en el mes de octubre sobre calidad de vida y salud de neurodiversidad. Vamos a hablar de fármacos, de hábitos y dificultades alimenticias, del sueño, las alteraciones en el sueño, de tratamientos alternativos, de cuidados generales de la salud, todo lo que tiene que ver con el enfoque biológico, una vez que hemos terminado, como bien pueden ver ahorita ustedes, con el enfoque de la educación, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a detener la grabación y nos vamos a quedar unos minutos, si quieren, leyendo los mensajes que pusieron y comentando un poquitito sobre lo que opinamos sobre todos estos temas, ¿no? Muchas gracias a todos por estar y vamos a seguir, evidentemente, en contacto. Déjenme detener